Capítulo 19. Yo y este ejército. Ante las palabras del Rick, cientos de serguesnos, decenas de cucarachas e hidraliscos brotaron del suelo tanto dentro como fuera de la aldea. La capacidad de moverse bajo tierra ahora se le dio a todas las unidades terrestres Zerg, lo que les permitió a cada uno de ellos ocultar sus movimientos de sus enemigos. A menos que los aldeanos tuvieran hormigón grueso enterrado bajo sus patéticos muros de madera, no tenían ninguna posibilidad de que los Zerg entraran en su aldea. ¿Qué? El ruido fue suficiente para distraer a Elegas, pero fue lo suficientemente rápido como para retroceder cuando un serguesno salió disparado de debajo de él. Elegas era un poderoso guerrero que igualaba la impresionante destreza de Bolram cuando era humano. Elegas era de buena estirpe con hombros anchos y músculos gruesos en un marco alto y fuerte. Como ser humano, el Ring no podría haber esperado vencer a Elegas, aunque él mismo era un luchador decente. Sin embargo, el Ring ya no era humano y la mesa se había girado lo suficiente. En el momento en que Elegas cortó a un solo Zergling con sus espadas, el Ring ya se estaba moviendo. El Ring ni siquiera necesitó usar sus espinas. Simplemente giró con su brazo derecho y dejó que la garra hiciera el trabajo. La Warblade que rodeaba la garra se encendió con un color púrpura brillante, palpitando con la ira del Rick. Elegas fue lo suficientemente rápido como para poner su propia espada en el camino de ese ataque, sin embargo, tales acciones fueron completamente inútiles. El Warblade cortó la espada y cortó el brazo derecho de Elegas. Antes de que Elegas pudiera siquiera gritar, el brazo izquierdo de Elric se movió, convirtiendo el brazo izquierdo de Elegas en carne picada. Mientras Elegas gritaba y caía hacia atrás, Elric saltó sobre las piernas de Elegas y aterrizó de lleno en los tobillos. El mero peso del nuevo cuerpo de Elric, lleno de materiales orgánicos densos con un alto contenido metálico, convirtió los tobillos y los huesos del interior en polvo y papilla. ¡Ah-ark! Elegas gritó durante mucho tiempo antes de desmayarse. Elric se rió entre dientes y, dejando atrás a Elegas, se dirigió al pueblo, donde los gritos de otros aldeanos eran música para sus oídos. Mata a cada uno de ellos. Veré que este pueblo maldito se convierta en cenizas. Elric se quedó en medio del pueblo mientras la matanza continuaba a su alrededor. Luego comenzó a sentir la energía que fluía a través de él de las criaturas Zerg que mataron a los aldeanos. Sintió las almas, sus emociones y su fuerza vital recorriendo su cuerpo. La energía se coaguló alrededor de los cristales Kaidarin dentro del cuerpo y comenzaron a purificar la energía en una forma utilizable. Cada criatura Zerg ya lo hacía, pero su capacidad de purificación era mucho menor que la de Elric o la de los Overlords. Elric podía sentir que la mayor parte de esa energía acumulada fluía hacia la mente suprema. El Ibeser y los Overseers y Overlords actuaron como transmisores y enviaron esa energía de regreso al Ibe Cluster. Se dejó que Elric consumiera los residuos restantes de esas almas y, sin embargo, eso fue suficiente para darle a Elric enormes placeres eléctricos al recibir energía masiva. Él y otros campeones pronto descubrirían que tales placeres serían intrascendentes a la luz de una mayor matanza. Ah, eso es, un sentimiento maravilloso. Una vez que terminaron los asesinatos, Elric se volvió para acabar con Elegas cuando de repente se detuvo. ¿Qué? Un grupo de Zerglings había reunido a los niños de la aldea en un solo lugar. Elric entrecerró los ojos. Mátalos. Los serguesnos se estremecieron, pero no dañaron a los niños. Elric enfocó su mente y envió una poderosa señal psiónica a los Zerglings. Casi saltaron sobre los niños, pero algo los detuvo. Entonces la mente de la mente suprema se estrelló contra Elric. Gimió mientras se derrumbaba sobre sus rodillas cuando el enorme impacto de la mente increíblemente grande de la mente suprema lo tocó directamente. He ordenado esto. No interfieras. En ese momento, 3 Overlords descendieron y dejaron a 2 Keens que pusieron a dormir a los niños con pequeñas espinas tranquilizantes y los envolvieron en una extraña mucosidad antes de cargarlos en los Overlords. Los Overlords se fueron con los niños, dejando atrás a Elric y su ejército. Frustrado, Elric regresó con Elegas, que había estado tratando de alejarse a rastras, vigilado por los serguesnos que parecían divertirse con el humano desmembrado que moría lentamente a pesar de las heridas cauterizadas de los Warblades. Bueno, Elegas, ¿algunas últimas palabras? A Elric ya no le divertía Elegas. Era hora de terminar con esto. Elegas graznó. Tú, monstruo. Por alguna razón, a Elric no le importó ese insulto. Bueno, ahora soy un monstruo, Elegas. Luego, sin más preámbulos, Elric atravesó el pecho de Elegas y le arrancó el corazón.
Mientras sostenía el corazón, podía sentir la fuerza vital absorbida a la fuerza por los cristales de Kaidarin. El Rick disfrutó momentáneamente de la absorción del alma de Elegas antes de volver su mirada hacia el norte. Un pueblo más abajo, 6 feudos enteros por recorrer. Mientras el Rick lidiaba con sus viejos problemas personales, Argen volaba directamente hacia el norte desde la península con cientos de Mutalisks, Corruptors, Devoradores, Guardianes y Broodlords, así como cientos de Overlords. En medio día de viaje, Argen llegó al primer objetivo. Una ciudad en la costa oeste del sur fue el primer objetivo de Argen y su ejército. Argen, que consistía principalmente en aviones que no podían usar la red Nidus, tuvo que establecer puestos de avanzada para poder reforzar sus fuerzas terrestres sin la necesidad de transportarlas cada vez. La ciudad estaba amurallada con un castillo en el oeste, con vistas al mar. Era un viejo castillo por lo que parecía, y estaba construido sobre una colina rocosa cuyo lado oeste se había convertido en un acantilado sobre millones de años de mar rompiendo sobre él. La ciudad en sí era bastante grande y las casas se extendían incluso más allá de sus muros. La ciudad obviamente pertenecía a alguien poderoso, como lo demuestran cientos de soldados que patrullan las murallas y calles, con grandes banderas ondeando con orgullo en las almenas. Los muelles tenían una docena de barcos de madera, la mitad de ellos obviamente militares con cañones primitivos que disparaban bolas de metal. El pueblo bullía con cientos de personas que compraban y vendían cosas, y decenas de carros se movían de un lado a otro entre los pueblos cercanos y la ciudad. La gente de la ciudad no esperaba una invasión. Después de todo, no había guerra cerca, y su señor era un hombre poderoso, que era temido por muchos otros señores alrededor de su poderosa y próspera ciudad. El señor del castillo era el primogénito del conde y el heredero del reino, y era un renombrado caballero con una impresionante historia de muchas victorias en torneos, y había luchado contra los orcos 10 años atrás. Ahora, en sus 30, el hijo de su conde había comandado la segunda ciudad más próspera del condado, y estaba a cargo de una impresionante guarnición de 2000 hombres, incluidos 400 arqueros y 100 caballeros a caballo. El comercio a lo largo del río y sobre el mar era bastante impresionante, pero las vastas tierras de cultivo fértiles que los rodeaban, alimentadas por el río, también eran una fuente de ingresos impresionantes. Así, muchas personas se habían asentado en esta ciudad durante el último siglo. En efecto, esta ciudad fue fundada por el tatarabuelo del actual conde, quien deseaba construir una nueva capital para su condado. Después de 100 años, esta ciudad y su castillo se habían convertido en una importante fuente de cereales para el condado y en un importante lugar militar, económico y simbólico. Para proteger dicha ciudad, cada conde desde entonces había colocado a su primer hijo para gobernar la ciudad junto con una guarnición impresionante. Desafortunadamente, las defensas de la ciudad se construyeron contra los hombres. Gruesos y altos muros de piedra protegían la ciudad, mientras que la torre del homenaje de 5 pisos montaba guardia tanto como torre del homenaje como faro. La armada de 7 barcos bien armados protegía las costas mientras las patrullas recorrían los alrededores regularmente para alejar cualquier presencia de bandidos o algún vecino envidioso que quisiera tomar el castillo por sorpresa. Incluso había cañones, aunque de un formato muy primitivo con la costosa pólvora negra que se usaba para propulsar las grandes bolas de plomo. El torreón tenía una docena de cañones más grandes, la mitad apuntando al mar y la otra mitad al este a lo largo del río. Las murallas de la ciudad tenían 50 cañones menores que protegían las murallas y a la gente de adentro contra cualquier incursión. Fue verdaderamente desafortunado para la gente de la ciudad que el castillo no fuera diseñado para luchar contra una especie como los Zerg. La ciudad habría resistido incluso a los orcos, si hubieran atacado en números moderados. Sin embargo, no esperaban a los Zerg. Muy por encima de las nubes, 3 supervisores se colocaron en un triángulo equilátero perfecto con 3 overlords a cada lado del triángulo. Justo en el medio había un IBSR. Los 3 supervisores y 9 overlords comenzaron a moverse. Comenzaron a hacer circular el IBSR en el medio. El IBSR era el eje de este triángulo giratorio. Cuando comenzaron a girar ese triángulo, las corrientes de energía psiónica comenzaron a acumularse entre los supervisores, retenidas allí por el inmenso poder psiónico de un IBSR. Las energías de color púrpura oscuro comenzaron a crepitar en el aire entre las criaturas, los overlords se usaron como señales para que la energía saltara. Manteniéndose en perfecta formación, las 13 criaturas comenzaron a provocar un cambio en el clima. El aire cambió. El viento cambió. Las nubes se formaron y juntaron, y se volvieron más oscuras y espesas.
Chispas de energía, disparadas como relámpagos, comenzaron a chisporrotear alrededor de las unidades Zerg, y luego las nubes comenzaron a girar, con Ibeseer como el ojo de la tormenta. En cuestión de una hora, la ciudad, justo debajo del Ibeseer, y el área circundante se oscurecieron por la tormenta cada vez mayor que parecía tan amenazante como se sentía. Sorprendidos por la oscuridad repentina y total, los ciudadanos salieron de sus casas en masa y miraron hacia las nubes negras más oscuras que ninguno de ellos había visto nunca. También comenzaron a ver rayos de color púrpura oscuro, aunque ninguno de ellos pensó que era extraño, al menos hasta que enormes bolas de hielo comenzaron a llover sobre ellos. El granizo derribó miles de bolas de hielo del tamaño del puño de un hombre, y golpearon a la gente. Los guardias de las murallas corrieron a cubrirse mientras la gente se apresuraba a regresar a casa. Las primeras bajas comenzaron a aparecer cuando las personas cuyos cerebros habían sido destrozados por las rápidas y duras bolas de hielo comenzaron a acumularse rápidamente. Sin embargo, eran relativamente pocos y fueron muy afortunados de morir de una manera tan pacífica y repentina. Luego, el granizo fue seguido rápidamente por un relámpago. Cientos de rayos golpearon la ciudad, quemando techos de paja y banderas sobre las almenas. La gente se asustó. Nunca antes habían visto un clima tan extraño. Nunca lo volverían a ver. De hecho, nunca verían el amanecer del día siguiente. Los granizos y los relámpagos cesaron tan repentinamente como aparecieron, y en el minúsculo momento de silencio, la gente se asomó desde sus casas. Entonces llegaron los Zerg. Cientos de mutaliscos descendieron de las nubes oscuras. Sus Glaive Worms dispararon mucho más rápido desde los cuerpos tubulares de los mutaliscos y destrozaron todo a su paso. Saltando casi 5 veces ahora, no disminuyeron la velocidad tanto como solían hacerlo. Si incluso un Wurm hubiera entrado en una casa, la casa pronto se llenaría de gritos, sangre y ácido. Los guardianes vinieron después, ya que los corruptores y los devoradores eran inútiles en este combate. Los guardianes dispararon su mortífero ácido concentrado justo debajo de las nubes, y sus poderosos ataques se estrellaron contra las paredes y las almenas. Los guardianes pronto rompieron las torres y almenas donde los soldados se escondían del granizo. Los soldados murieron gritando cuando las poderosas bolas de ácido atravesaron las paredes y las convirtieron en una sustancia pegajosa. Los Broodlords fueron los siguientes en atacar. Comenzaron a enviar oleadas tras oleadas de crías. A diferencia de los antiguos Broodlords, los nuevos Broodlords eran mucho más poderosos. En lugar de tener 2 Broodlings sostenidos en el aire por el campo antigravedad generado por Broodlord, había 4 Broodlings, y 2 recibieron disparos en cada ataque. Además, los Broodlings recibieron disparos con un campo psiónico similar a Warblade, lo que hizo que el ataque inicial fuera mucho más letal incluso contra unidades fuertemente blindadas. Dado que los Broodlings solo tenían un cristal Kaidarine del tamaño de la mitad de una semilla de sésamo, no podían generar Warblade para sus garras, pero podían absorber las almas de los que mataron y enviarlas al Broodlord. Además, las muertes de Broodlings, ahora mucho más retrasadas que antes, llegaron con explosiones psiónicas. Diseñado con la intención, los Broodlings morirían en una explosión después de que pudieran causar tanto daño como pudieran. El daño explosivo no fue tan grande por cada Broodling individual, la explosión fue acumulable gracias a los enlaces psiónicos entre esos diminutos cristales en cada Broodling. Cientos de Broodlings ahora llenaron las calles y se estrellaron contra las casas a través de los techos, y mataron a todos los que pudieron encontrar. En lugar de morir en 30 segundos, los Broodlings se demoraron y buscaron más víctimas cuando llegó la ola final del ataque Zerg. Argen y los mutaliscos descendieron una vez más, haciendo llover Glaive Worms mientras los Overlords se movían hacia abajo. Una vez que estuvieron en posición, los Overlords excretaron Cree mientras desplegaban las fuerzas terrestres. Los Zerglings y sus variantes, las cucarachas y sus variantes, los hidraliscos y sus variantes surgieron de los Overlords, que ahora llevaban más que versiones antiguas. Entre los Overlords había unos particularmente grandes, homenaje a los transportes Hércules de los terranos, la idea de un transporte masivo había intrigado a la mente suprema. Estos Overlords de transporte no podían excretar Creep, ejercer control o convertirse en Overseers, pero podían llevar muchas más criaturas en su interior. Cada Velociraptor, la última evolución de un Zergling, lideró a una docena de Raptors en la casa de los humanos. Los Zerglings fueron comandados desde los Overlords arriba y filtraron las calles con sus pasos mortales.
Los fumadores, una variante de las cucarachas, se colocaron en los tejados sobrevivientes y bombearon una niebla ácida tan espesa que las personas no podían ver justo enfrente de ellos mientras las diminutas partículas de ácido disolvían lentamente sus pulmones y piel. Entonces las cucarachas y los escarabajos salieron del suelo y mataron a los humanos. Slayers, una versión más poderosa de hidraliscos con la capacidad de disparar 4 ataques de espinas en una sola ráfaga, lideró 4 hidraliscos y derribó a cualquier soldado humano con su rango mejorado y espinas recién potenciadas. Las espinas dorsales de los hidraliscos ahora estaban cubiertas con ácido y poderes psiónicos cargados, por lo que simplemente cortaban cualquier armadura que usara cualquier soldado en la ciudad. Incluso los caballeros con su armadura de acero completa fueron derribados inmediatamente por los poderosos atacantes a distancia. Argen descendió sobre su aterradora montura. Estaba custodiado por 4 Gatlisks, una nueva versión de Mutalisks que tenía 3 tubos en su cuerpo y con más armadura para luchar contra enemigos poderosos. Capaz de disparar sus 3 tubos a la vez o en secuencia, el Gatlisk fue creado a partir del ADN de las criaturas avispa que atacaron por primera vez a los Zerg cuando llegaron a este planeta. Ahora, las criaturas avispa han sido aniquiladas y sus materiales genéticos fueron completamente absorbidos por el enjambre, lo que permitió la creación de poderosas criaturas. Cuando Argen hubo saltado de su montura, estaba temblando con los placeres de las almas corriendo a través de él. Eran como miles de orgasmos que seguían espasmando su nuevo cuerpo cada segundo. Ah, tales placeres, salve Overmind. Gracias por concederme tal sensación. Los placeres espasmódicos tardaron varios minutos en desaparecer cuando las criaturas Zerg mataron a todos los adultos que pudieron encontrar y recogieron a los niños para que los superseñores los llevaran de regreso al grupo de colmena principal. Sacudiendo la cabeza, Argen se dirigió a la fortaleza, donde su señor y los últimos soldados y caballeros restantes de esta ciudad se bloquearon contra el enjambre. Un hidralisco llegó a Argen y dejó a un caballero al que le habían cortado los brazos pero aún estaba vivo. Varias otras criaturas dejaron a sus presas, aún con vida. Bien. Comienza. A su orden, un overlord dejó varios spillings que inmediatamente perforaron a los heridos sobrevivientes y absorbieron sus cerebros. Al ingresar a los cráneos vacíos, los spillings comenzaron a excretar su cuerpo para reparar el cuerpo herido. La carne de color púrpura oscuro de spillings reformó las extremidades perdidas, incluida la armadura. Una vez que se realizaron las conversiones, las criaturas Zerg atacaron a los espías lo suficiente como para que pareciera que habían luchado a través del infierno y de regreso. Argen sonrió ampliamente. Excelente, esto debería engañarlos. Abre la puerta. Cuando 2 caballeros, uno de ellos herido con el brazo izquierdo cortado, y media docena de soldados llegaron a la torre y golpearon la puerta no se abrió tan fácilmente. Soldados con ballestas se asomaron por diminutas rendijas para verificarlos antes de que se escucharan susurros. El caballero herido volvió a gritar. Date prisa. Vienen. Alguien respondió. ¿Quién eres? Habla. El caballero frunció el ceño con incredulidad. ¿Qué locura es esta? ¿No sabes quién soy? Por tu voz, Sir Beltor, eres tú. Soy yo, Sir Ordees y Sir Ulren. Tengo supervivientes y estoy gravemente herido. Hubo un momento de silencio antes de que la puerta se abriera lentamente un poco. La voz de Sir Beltor volvió a hablar. Date prisa, señor Ordees. Los sobrevivientes heridos se apresuraron a entrar, y una vez dentro, suspiraron profundamente con los placeres de la salvación tan genuinos que todos lo entendieron como el suspiro de alivio que obviamente seguiría después de tal terror. Sir Beltor, un hombre grande y brusco con una espesa barba rojiza, se acercó a Ordees y Ulren. ¿Se encuentra bien, señor Ordees? Perdí mi brazo izquierdo. Pude cauterizarlo, pero necesito intervención médica. De hecho, Ordees se veía muy pálido. Beltor asintió y ordenó a 2 hombres que llevaran a Ordees a la enfermería. Beltor se volvió hacia Ulren. Sir Ulren, el chico nuevo. Ulren, un joven caballero cuyos encantos juveniles aún estaban debajo de la mugre y la sangre en su rostro, asintió. Sí, señor Beltor. ¿Algo que reportar? Fue terrible. Ulren comenzó a contar la historia de horribles criaturas y sus terroríficas matanzas de hombres y mujeres, y cómo secuestraban niños. Beltor asintió sombríamente. Esto es mucho más serio de lo que esperábamos. No teníamos idea, pero tuvimos que luchar contra algunas de esas criaturas.
Beltor mostró los cadáveres de una docena de serguesnos, 2 rapaces, una cucaracha y un hidralisco, así como decenas de hombres muertos por las garras y espinas de las criaturas Zerg. Estas son criaturas terribles. Ven. Estoy seguro de que nuestro señor querrá verte. Sí, señor Beltor. Los 2 caballeros entraron en el torreón y se encontraron en el salón principal donde casi 30 caballeros estaban de pie alrededor de una gran mesa donde se presentaba un enorme mapa de la ciudad y sus alrededores. El único caballero sentado estaba vestido con una hermosa armadura con un excelente bruñido con adornos dorados. Este era el famoso señor de esta ciudad e hijo del conde Varas. Beltor y Ulren se inclinaron al entrar. Sir Evaras, el Lord Caballero de la ciudad de Ebram y heredero del condado de Evaras, levantó la mano en señal de reconocimiento. Vamos. Entonces, ¿él es un sobreviviente? Sí, mi señor. Déjame ver. Ah, el joven Sir Ulren. Ulren se sonrojó. Gracias por acordarse de mí, mi señor. Recuerdo a todos los caballeros que sirven a mis órdenes. Ahora, habla de lo que está sucediendo. Ulren se acercó a Evaras más cerca, pero nadie se preocupó ya que Ulren no tenía ningún arma. Bueno, mi señor, las extrañas criaturas hinchadas derramaron una extraña sustancia viscosa junto con las criaturas. Luchamos tan duro como pudimos, pero estas criaturas son poderosas, mi señor. Evaras asintió. Me he dado cuenta. Y, mi señor. ¿Sí? La ciudad ahora es nuestra. Los ojos de Ulren se volvieron morados. Capítulo 20. Lord Nick de Varas no llegó a su posición por ser negligente en sus prácticas. Saltó con su espada de inmediato y fue suficiente para bloquear el afilado cuchillo de hueso que salía disparado de la mano izquierda del Spilling que pretendía ser Ulren. Sonido metálico. La espada no era una espada de acero normal que usaban otros caballeros. Era una de las reliquias del conde de Evaras y un regalo de los tecnosacerdotes. Era uno de los pocos artículos en este planeta que tenía adamantium o plastiacero. Afortunadamente, solía haber un par de minas muy pequeñas de adamantium que permitieron a los tecnosacerdotes fabricar nuevas espadas de energía durante los últimos 5 siglos. Aunque las minas de adamantium se secaron hace 2 siglos y los tecnosacerdotes ahora están muertos, había algunas armas de alta tecnología flotando entre la nobleza. Esta espada era una de esas, y fue capaz de bloquear ese poderoso ataque del Spilling. Beltor inmediatamente sacó su propia espada y cortó el espionaje en el cuerpo de Ulren. El Spilling era muy superior ya que no le importaban los dolores de su nuevo cuerpo. Moviéndose a una velocidad que habría causado un dolor intenso a un humano normal, el Spilling se apartó y creó 2 garras de hueso principales de las manos. Evaras gruñó mientras presionaba el interruptor de su espada de energía. Busling. Córtenle los brazos y las piernas y tráiganlo ante mí. Sí, mi señor. Todos los caballeros sacaron sus espadas. El espía sonrió. ¿Crees que soy el único? El rostro de Beltor palideció. De repente, la puerta se abrió de golpe y un soldado entró corriendo. Mis señores. Antes de que pudieran responder, el espía saltó sobre la mesa y ensartó a un caballero con sus garras de hueso antes de que otros caballeros lo cortaran en pedazos. Evaras gruñó y apuntó su espada al soldado. ¿Qué es? El soldado tragó saliva. Mi señor, Sir Ordees acaba de convertirse en un monstruo y mató a 32 soldados heridos antes de que nosotros lo matáramos. Beltor saltó repentinamente hacia la ventana y miró hacia la puerta principal. Evaras se había dado cuenta de lo mismo y también miró por la ventana. Mientras estaban allí, Evaras le preguntó a Beltor, ¿cuántos sobrevivientes de afuera han entrado? 6 hombres, mi señor. 6 hombres así pueden ser suficientes para, ¿abre la puerta? Sí. Evaras se volvió hacia los caballeros. Haz sonar la alarma. Prepárate para la batalla. La campana sonó con una urgencia tan enloquecida que incluso las mentes individuales primitivas de los Zerg lo notaron. Mientras sus miradas se volvían hacia el torreón y su campana, Argen se rió entre dientes. Apuntó con el dedo al torreón y, con esa orden silenciosa, el enjambre se puso en acción. Serguesnos, cucarachas, hidraliscos y todas sus variantes se precipitaron hacia la puerta de la muralla interior, el último bastión del castillo. Primitivos cañones de pólvora negra dispararon, arrojando pesadas bolas de plomo sobre los Zerg. Los Zerg no podían excavar ni moverse hacia el santuario interior debido a la colina rocosa sobre la que estaba construido, pero habían colado a 6 Spillings a través de las defensas y estaban abriendo la puerta. Los Zerg no se movieron sin un plan. Es posible que no se hayan movido en formaciones, pero fueron lo suficientemente inteligentes como para no apresurarse a ciegas.
3 fumadores tomaron la punta y esparcieron su niebla ácida tan pronto como pasaron la puerta. 5 cañones reubicados para disparar a la puerta fueron inútiles ya que la espesa niebla verde de ácido llenó el patio. Los soldados no podían ver, y aunque la mayoría de los Spillings estaban muertos, la puerta ya estaba lo suficientemente abierta para que los Zerg irrumpieran. Los fumadores fueron seguidos por cucarachas y escarabajos, cuyo poderoso ácido disolvió instantáneamente a los soldados que manejaban los cañones. Se habían disparado algunos tiros, y 2 de esos tiros habían alcanzado a una cucaracha y un zerguesno. El Zergling fue derribado por el impacto y le rompieron las piernas, aunque sobrevivió y se estaba recuperando. El pesado caparazón del cucaracha había hecho rebotar la bala de cañón de plomo a pesar de la gran abolladura que había hecho. Los Zerglings y sus variantes se precipitaron, siguiendo a las cucarachas. Los velociraptores llevaron a sus hermanos a un frenesí de matanzas, destrozando soldados y caballeros en pedazos con sus 4 garras de ataque. Los hidraliscos, liderados por un solo Slayer, quedaron en último lugar, aunque su trabajo contra los ballesteros en las ventanas fue mucho más valioso que lo que podían hacer los Zerglings. Las espinas fueron disparadas con extrema precisión y los soldados murieron rápidamente. Se vertió brea ardiente sobre algunos Zerglings, pero una temperatura tan baja no podría matar a ningún Zerg. 2 de los zerguesnos quedaron cegados temporalmente por la brea, y su caparazón chisporroteó en el fuego produciendo un olor a proteína quemada, pero el alto contenido de metal de su biología fue suficiente para detener el daño allí. La puerta del torreón, reforzada con acero y madera gruesa, era el último bloque real contra los Zerg. El patio ya estaba despejado y los soldados y caballeros fueron hechos pedazos, aunque algunos lograron matar a algunos Zerglings y un hidralisco, pero ese fue el último esfuerzo que pudieron hacer. El asesino lideró a los hidraliscos y enfocaron sus espinas en la puerta. No estaban tratando de derribar la puerta, porque eso sería estúpido. Estaban haciendo agujeros. Luego, las cucarachas y sus variantes surgieron. Su ácido fue rociado en la puerta, los agujeros hechos por las espinas de Hydralisk permitieron que el ácido se filtrara a través del grosor de la puerta, acelerando la deconstrucción de lo que bloqueaba su camino. Lord Nick de Varas estaba en el salón principal esperando que el enemigo rompiera la puerta del salón principal. La puerta del salón no estaba reforzada ya que era principalmente de decoración. En su mano izquierda, tenía una pistola láser, un regalo de su padre cuando Evaras fue nombrado caballero por el propio rey después de llegar a los 8 primeros en el torneo del rey. Tenía 3 paquetes de energía para la pistola láser y su espada de energía estaba completamente cargada. Sin embargo, no pudo evitar sentir miedo. Este nunca fue un enemigo con el que había luchado antes. Estas eran verdaderamente criaturas de pesadilla. Con todo su conocimiento, solo pudo haber llegado a una conclusión de que estos eran demonios como aparecían en los textos antiguos donde los ancestros, que descendieron de las estrellas donde navegaban en naves estelares gigantes, habían luchado justo antes de aterrizado en este mundo. Había visto las fotos, así que sabía que se veían diferentes, pero eso no hacía ninguna diferencia en la situación actual. Evaras ahora tenía 8 caballeros con armadura completa, 19 hombres de armas con espada y escudo, y 11 ballesteros. Sabía que morirían, pero pensó que podría llevarse algunos con ellos. Luego vinieron las criaturas. La puerta voló por un solo Pesteling, y de esa explosión surgieron los Zerglings. 5 Zerglings, un raptor y un velociraptor cargaron. Los ballesteros dispararon sus flechas y 3 Zerglings cayeron con flechas de acero clavadas profundamente en su caparazón, pero no lo suficiente como para matarlos. Sin embargo, los caballeros y los soldados estaban sobre ellos, y los 3 Zerglings fueron cortados en pedazos de inmediato, mientras que las otras criaturas Zerg se lanzaron contra otros soldados. Evaras disparó su pistola láser a la cabeza de un zerguesno y le sacó un ojo. Rugiendo de dolor, el Zergling se abalanzó sobre Varas, dejando atrás su objetivo original. El zerguesno no esperaba que la espada de energía le atravesara la cara y la partiera en 2. Ignorando al zerguesno muerto, Evaras disparó su pistola láser a un raptor que se había abalanzado sobre un ballestero y estaba ocupado haciéndolo pedazos. 6 disparos de la pistola láser acabaron con una de las garras de ataque y una de las patas traseras. Mientras gritaba de dolor y desafío, la espada de energía lo decapitó. Estas heroicas acciones habían llamado la atención del velociraptor. Con sus garras repentinamente brillando en un color púrpura azulado, el velociraptor se abalanzó sobre Varas, quien disparó su pistola láser a la cara del velociraptor.
El Velociraptor rápidamente bloqueó los ataques con sus garras brillantes, el campo de energía de Sibla desbloqueó el ataque. Luego, la criatura cortó sus garras de ataque secundario en la cintura de Evaras, solo para fallar cuando el Lord Caballero paró el ataque y apuñaló con la espada de energía. El Velociraptor rápidamente movió sus garras y bloqueó el ataque, demostrando por primera vez que los Zerg no carecían por completo de defensa contra las armas de poder, pero el Lord Caballero no era un hombre fácil de derrotar. Al ver que solo las garras estaban protegidas por el nimbo de poder, Evaras hizo un corte rápido en la sección del brazo de la garra de ataque, cortándola efectivamente debajo de la sibla de barra a garra. A la criatura todavía le quedaban 3 garras y arremetió una y otra vez, y Evaras evadió el ataque cada vez se hizo un contraataque efectivo con cada bloqueo. Cegado por la pistola láser y sus 2 garras de ataque cercenadas, el Velociraptor aulló de frustración antes de que una fuerte patada del Lord Caballero lo derribara hacia atrás. Entonces Evaras lanzó una buena estocada que atravesó el cuello de la criatura y cortó su cerebro alargado hasta convertirlo en una papilla de porquería. Con eso hecho, Evaras se giró para encontrar el salón ensangrentado, pero victorioso. Fue una victoria pírrica en el mejor de los casos, ya que solo se fueron con él 3 caballeros, 6 hombres de armas y 3 ballesteros. Esta era la última pelea de su vida, y él lo sabía. La siguiente ola llegó poco después, y esta vez, no fueron solo unos pocos Zerglings. La pared de la izquierda explotó bajo el fuego concentrado de los guardianes Zerg y un Broodlord había disparado Broodlings en esa brecha, mientras que 8 Zerglings, 3 Raptors, 2 Roaches, un Hydralisk y el Slayer entraron por el frente. La batalla no duró mucho, y solo Evaras pudo hacer mella en las fuerzas Zerg, e incluso entonces pronto estuvo solo, con la espalda contra la pared. Los Zerg, una vez que otros soldados estaban muertos, habían rodeado a Evaras como si estuvieran esperando algo. Evaras recargó rápidamente su pistola láser y la puso al máximo. Los Zerg lo habían rodeado, pero mantuvieron la distancia suficiente para que la pistola láser no hiciera un disparo fatal. La tensión aumentó cuando Evaras comenzó a preguntarse por qué no estaban atacando. Fue entonces cuando Argen entró en el salón. Al ver a un humanoide, Evaras se dio cuenta de que Argen era de hecho el líder de su enemigo. Cuando Argen dio un paso adelante, Evaras lo apuntó con su pistola láser y gruñó una pregunta. ¿Qué pasa? No hubo duda de por qué o quién, y no hubo protestas de cómo te atreves de Evaras. Era lo suficientemente inteligente y realista para saber que si un enemigo masacraría a miles de personas en cuestión de horas, entonces habían venido a matar, en lugar de ocupar. Argen sonrió. Le gustaba este hombre. Evaras era una persona brillante. No había necesidad de preguntar el propósito de este ataque. El propósito era tan obvio. El objetivo del ataque era matar. Somos los Zerg. Somos el enjambre. Servimos a la mente suprema. La respuesta era simple, y no había necesidad de que Evaras entendiera realmente qué era eso. Seas lo que seas, te maldigo incluso con mi último aliento. No se preocupe, Lord Caballero Evaras. De todos modos, morirá pronto. Argen se burló y se hizo a un lado. Argen tenía toda la intención de luchar contra Evaras, excepto que la mente suprema le había encomendado una tarea. El Slayer, un poco más grande que un hidralisco, pero creado al doble del costo, avanzó. El Slayer era una criatura peculiar. Era casi exactamente como un hidralisco, excepto por su estructura ligeramente grande. Producida con el doble de costo y tiempo, así como con el doble de control, esta criatura era muy ineficiente en términos de costo versus efectividad. Aunque era un poco más resistente, no tenía el doble de salud y fuerza que un hidralisco, y disparaba sus espinas al mismo alcance, velocidad y potencia que un hidralisco. La principal diferencia, sin embargo, estaba en los cristales extra de Kaidarin dentro de la criatura. A diferencia de un Hydralisk, que tiene solo un pequeño cristal dentro de su cerebro, un Slayer tiene 3 cristales. El que está dentro del cerebro aumentaría el poder de procesamiento de su cerebro y sería capaz de fortalecer las espinas. Los otros 2 cristales más pequeños estaban ubicados en la base de los brazos, donde luego serían capaces de hacer que las garras fueran más letales al darle poder al Siblade. Sin embargo, Slayer aún no mostraba tales poderes. Podría agregar un poco de efecto Siblade a las espinas, como lo estaban haciendo otros hidraliscos, pero ese era el alcance. El comportamiento ligeramente más inteligente podría atribuirse al gran cerebro. La criatura no había mostrado ninguna gran habilidad aparte de su habilidad básica para disparar numerosas espinas a la vez. Ahora, algo era diferente.
Overmind había experimentado con sus criaturas, y Slayer era el epítome del experimento sobre cómo la absorción de almas podía influir en los Zerg. Este Slayer en particular había sido arrojado a un cuartel del ejército con 5 hidraliscos. La intensa lucha había dejado muchas cicatrices en su caparazón, pero había sobrevivido y masacrado a toda la guarnición a pesar de que los hidraliscos habían caído. Luego, este Slayer había salido a las calles y continuó su terrible matanza y se atiborró de las almas de los caídos. Los serguesnos pudieron recolectar suficiente energía psiónica para llenar sus pequeños cristales hasta el borde. Al matar solo a una docena de humanos, el miedo en las víctimas los hizo particularmente ricos en exceso de emisiones psiónicas que alimentaban los cristales. Un serguesno podía evolucionar matando una docena, pero un hidralisco necesitaba matar a muchos más, y un Slayer aún más. Este Slayer se ha saciado de asesinatos, y los 3 cristales en su interior estaban llenos de poder. Cuando Argen presentó al Slayer, había terminado de transformarse. Su evolución lo había convertido en una verdadera criatura de pesadilla. Sus garras se habían alargado y se habían vuelto dentadas, pero esa no era la parte aterradora. El Slayer ahora tenía 2 cabezas más pequeñas que sobresalían de la base de su cuello. Solo la mitad del tamaño de la cabeza original, pero con el aspecto completo de la cabeza de un hidralisco, incluso presentaba las espinas que disparaban. Los cuellos de estas cabezas secundarias eran un poco más largos, lo que les permitía un mayor arco de fuego. El matador era ahora un cerbero, un sabueso del infierno de 3 cabezas, acertadamente llamado. A Argen realmente le gustaba esta terrible criatura y su aspecto amenazador. Interesante transformación, ¿no? Por lo que entiendo, la criatura original, a la que llamamos Slayer, puede transformarse de varias maneras. A Evaras no le hizo gracia. ¿Qué clase de criaturas locas sois? Argen se encogió de hombros. Para ser brutalmente honesto, yo tampoco lo sé bien. Bueno, es hora de que mueras. El Cerberus se lanzó contra Evaras, quien disparó su pistola láser salvajemente a la criatura. El caparazón bloqueó los ataques a pesar de la configuración máxima. Las pequeñas marcas de quemaduras mostraban que, aunque no era completamente inmune al ataque, una pistola láser simplemente no tenía el poder de penetrar la armadura de un Cerberus. No solo eso, las garras dentadas ahora estaban cubiertas de un nimbo de poder y la espada de energía no podía cortarlas. Con su espada apartada, Evaras solo pudo gritar cuando las 3 bocas llenas de colmillos lo desgarraron en pedazos de carne. Argen suspiró con placer cuando la última alma humana en esta ciudad había sido extraída. Luego agarró la espada de energía caída. Lo empuñó y sonrió. Esto es bueno, el calentamiento ha terminado, así que, bueno, comencemos. Mientras observaba el progreso de Argen, me complació que mi experimento con el ADN de hidralisco fuera un éxito. De ese morb del Slayer, reuní una increíble cantidad de datos. Ahora tenía los mapas de evolución que mi Zerg podía tomar. Cada criatura ahora tenía la capacidad de transformarse en algo más. Incluso el humilde Zergling podía convertirse en una poderosa criatura que podía rivalizar con criaturas de mayor nivel, aunque su camino de evolución individual era, en el mejor de los casos, limitado. Sin embargo, mientras estemos en este planeta, fui libre de experimentar. Lo planeé para que en un futuro lejano, después de haber conquistado todo el planeta y haberlo infestado por completo, pudiera enviar a mis personajes héroes a otros mundos de esta galaxia. Podrían usar esto para personalizar su propio ejército, permitiendo a los Zerg una mayor variedad de estrategias y tácticas. Aunque las unidades centrales seguirían siendo las mismas, podrían ramificarse de formas que ni siquiera yo podría imaginar ahora. Fue un descubrimiento realmente agradable. El asesino había tomado lo que llamé como el camino de la muerte. Este fue el primer mapa de ADN que pude establecer, gracias a la evolución particular. Aunque no podía influir directamente en la morfología de este Slayer, ahora podía tener la morfología Slayer que permitió mi descubrimiento. La tecnología genética de Xel'Naga en las memorias genéticas de Overmind anterior ya me mostró cómo debo implementar este camino de evolución. El camino de la muerte fue una modificación ofensiva para las criaturas. El Slayer se convertiría en un Cerberus, que puede disparar sus espinas a 3 veces la velocidad de disparo normal, y tiene un mayor alcance y velocidad de espinas. La próxima evolución permitiría que las espinas dorsales estuvieran fuertemente cubiertas con el efecto Sea-Blade, haciéndolas mucho más letales contra unidades blindadas. Además, Cerberus eventualmente desarrollaría Sonic Capace, Plasma Shield y Cloaking, convirtiendo a la criatura en un asesino definitivo.
En este camino de la muerte, los Zerglings y sus variantes ganarían garras más largas y dentadas y sus brazos serían más largos y fuertes. La evolución continua en este camino permitiría a los Zerglings usar Cyblades para las garras, salir del estado de madriguera y convertirse en munición viva que podría perforar la armadura del vehículo y permitir que la criatura masacrara a la tripulación o los órganos. Un velociraptor en el camino de la muerte incluso obtendría una versión de corto alcance de la capacidad de corrupción de un corruptor, lo que haría que sus ataques fueran mucho más efectivos. Los Pestelings y sus variantes en este camino obtendrían la capacidad de dar un pequeño salto, así como el escudo de plasma que los protegería de la muerte antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Para empezar, las cucarachas ganarían un mayor alcance y un ácido más denso, y luego ganarían garras dentadas. Eventualmente ganarían 3 cabezas como el Cerberus, y finalmente ganarían la habilidad de saltar acantilados bajos y terrenos ásperos como los Terran Reapers. Los hidraliscos, a diferencia de los Slayers, no ganarían 3 cabezas. Su evolución comenzaría con un mayor alcance y un mayor daño, y luego obtendría los poderes regenerativos de las cucarachas, haciéndolas recuperar su salud completa mientras están enterradas. Esta habilidad eventualmente será mayor y los hidraliscos podrán enterrarse hasta la mitad del suelo, lo que les otorga la habilidad de regenerarse mientras aún son capaces de atacar, aunque como torretas vivientes. Estos fueron solo algunos ejemplos del camino de la muerte. Habría probado los otros caminos antes de poder mapearlos todos, pero ya podía estimar varios caminos diferentes por descubrir. Por ahora, estaba satisfecho con cómo funcionó el experimento Slayer. Tendría que renovar el Slayer en sí, pero esa no era la preocupación ahora. El tema actual era lo de los niños que rescaté de su muerte inmediata y espantosa. Al principio, pensé que los estaba salvando, y pensé que sentiría lástima por ellos y los dejaría vivir, pero descubrí que ya no sentía emociones tan fuertes por ellos. Ya no me sentía tan humana como cuando rescaté a Alena. Me di cuenta de que cuando rescaté a Alena a través de Toby, estaba pasando por mi versión de la pubertad humana, donde las identidades en conflicto dentro de mí se fusionaron de una manera violenta. Ahora estoy completo, y las emociones humanas y cualquier tontería humana se han vuelto mucho menos que antes. Dudaba que pudiera regodearme y sentirme particularmente feliz por cosas menores. Ciertamente, podía sentir emociones, pero eran emociones mucho más primitivas de lo que esperaba. Aunque había un poco de James que todavía era parte de mí, pero ahora estaba en mi parte subconsciente. Como una entidad puramente consciente, en realidad no tenía tanto subconsciente, pero todavía estaba allí, brindándome ingenio y agregando la crueldad desatada de un humano a mi enjambre. Me preocupaba poco por los niños, pero tenía algunos usos para ellos. En primer lugar, necesitaba experimentar con formas humanas. Realmente quería un cuerpo propio, y se requerían experimentos extensos e intensivos. Necesitaba estudiar cada pieza de ADN humano mientras buscaba la mejor manera de contener mi impresionante conciencia en un cuerpo humanoide. En segundo lugar, durante mucho tiempo me había preguntado sobre el extraño campo de energía que se encuentra alrededor del planeta. Ahora, había hecho una suposición educada de que era una tormenta disforme, bastante única en este universo. El problema era que un planeta tragado por una tormenta disforme no tenía ningún tipo de mutación de lo que he encontrado hasta ahora. Normalmente, un planeta tragado por una tormenta disforme sería desgarrado por los entropios o su población se convertiría en horribles mutantes más allá del reconocimiento. Como mínimo, la gente debería exhibir signos de psíquicos entre ellos. Sin embargo, no pude encontrar ninguno hasta ahora, eso fue hasta que hice los Ibeseers. Creados para ser sensibles a los poderes psiónicos, los Ibeseers serían una poderosa conexión conmigo. Fue a través de ellos, que funcionan como mis receptores sensoriales, que descubrí que la tormenta disforme ahogaba a todo el planeta. Estábamos justo en el ojo de la tormenta, y sus enormes energías disformes simplemente estaban cubriendo el planeta con tal intensidad que ni siquiera los demonios podían entrar fácilmente. De hecho, un Ibeseer que envié más allá de la atmósfera me había mostrado siluetas de demonios golpeando la pared de corriente de disformidad que giraba alrededor del planeta. Por alguna extraña coincidencia, el planeta había encajado justo en el medio de la tormenta disforme, de alguna manera manteniendo la tormenta en su lugar. Si no fuera por ese hecho, el planeta habría sido tragado por la disformidad o desgarrado, o infestado por demonios. Además, descubrí que Warp Storm en realidad estaba drenando a los psíquicos de este mundo de su poder psíquico.
Realmente no los estaba drenando, pero la pura presión de la energía de la disformidad había expulsado su conexión con la disformidad, haciéndolos incapaces de sentir la disformidad misma. Si Warp Storm hubiera terminado, este planeta tendría cientos de miles, si no millones, de psíquicos que de repente son golpeados por la inmensidad de Warp. Una vez que pase la tormenta, este mundo se convertiría casi instantáneamente en un mundo demoníaco gracias a los numerosos psíquicos incapaces de controlarse a sí mismos y, sin darse cuenta, invocarían a los demonios que esperaban para atacarlos. Desafortunadamente para los demonios, había llegado en un momento extraño. Mi presente, y la presencia de los cristales de Kaidarin, habían comenzado a drenar la tormenta disforme en un nivel tan gradual que acortaría la vida de la tormenta a meras décadas. Según mi estimación, pasaría menos de un siglo antes de que la tormenta se disipe. Era tiempo suficiente para mi conquista del planeta, pero trajo la cuestión de los psíquicos. De hecho, entre los niños que había rescatado, casi 1 de cada 10 tenía firmas psíquicas. Tuve que traer un IBSR al nivel del suelo para sentir eso, pero confirmó lo que sospechaba. Verdaderamente, la naturaleza de Warp y Warp Storms era extraña. ¿Quién podría haber imaginado tal cosa? Puede ser Shench, pero lo dudaba. Esto me dio una buena paleta de sujetos de prueba e información de ADN. Estos niños y sus cerebros realmente ayudarían a mejorar cualquiera de mis unidades psiónicas. Imagine reinas que puedan disparar tormentas psiónicas con rapidez, e infestadores capaces de producir terrans infestados a tal velocidad y número que se abalanzarían sobre el enemigo con facilidad. Imagina terranos infestados disparando espinas cargadas psiónicamente que podrían destrozar demonios como si fueran papel de seda húmedo. Incluso una mera imaginación de tal cosa era gloriosa.